Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para dar inicio a este servicio, entonemos el número 29, llevar la cruz de Cristo. Llevar la cruz de Cristo, a veces el dolor, mas Dios nos ha Tenemos un saludo aquí, dice: Dios les bendiga, mis preciosos hermanitos. Les mando muchos saludos y bendiciones desde Salinas, California. Amén. Saludos a mi querido pastor Carlos Polanco. Amén. También a nuestro hermano Víctor Gómez. Amén. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por una tarde más, Señor Padre. Sí, Señor. La bendición de poder llegar con bien hasta este lugar, Señor. Sí, Señor, gracias. Por haber cortado y guiado nuestros pasos hasta este lugar, Señor. Sí, Señor. En esta hora estamos aquí pidiéndole que sea usted tomando el control de este lugar, tomando la preeminencia de este servicio. Sí, Señor. Que bendiga los cantos, Señor, que van a ser elevados para su obra y su gloria. Sí, bendición. Y así también, Señor Padre, bendiga la garganta del hermano que va a traer la palabra. Sí, Señor. Así, Señor Padre, le pedimos que bendiga desde más pequeño hasta más grande. Sí, Señor. A los músicos, Señor. Y así a los que quedan las puertas. Sí, bendición. También le pedimos por aquel que no pudo venir, Señor Padre, pues usted conoce el motivo. Sí, Señor. Y así, pues, si usted nos da la oportunidad en un próximo servicio, pues ellos puedan estar Sí, presentes. Señor. Y así, Señor, todos se lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. Sentarse. Sean bienvenidos a los hermanos que nos visitan también. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Allí en los agregados, soy de Él. Amén. Y a nadie
abuelito y mi buen padre celestial. Dando gracias, amado, gracias por esta oportunidad. Aquí estamos, Señor, dándole a usted la honra y la gloria. Y podamos decir, estamos contentos, Señor. Padre, muchas gracias. Pedimos bendición por los ofrenda, hermosa tarde, Señor. Que sea usted bendiciendo, Padre, bendiciendo cada hora alegre, ayudando a aquel que no tenga, Señor. Que sea usted proveyendo. Si ayer con tus manos preciosas nos encomendamos, pedimos bendición por la fuente donde proviene, Señor. Y todo lo hacemos en el nombre del Señor. Cantemos el número 13. Cuando mis pasos llegan. Cuando mis pasos llegan, soy feliz. A esta hermosa casa de oración. Porque mi Cristo está su gran poder.
sabemos que hay un cuerpo esperando a cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que estar a cuentas con Él. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Para mí un placer el poder saludar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a los que nos visitan en esta tarde. Amén. Amén. Veo rostros de otro lugar. Dios les bendiga. Amén. Creo que es algo muy hermoso el poder venir y cantarle al Señor, adorarle al Señor, porque sabemos que Él se merece todo. Amén. Bien, he pasado para poderles dar los saludos de los creyentes allá en Catarina y los que estuvieron en el culto en la tarde. Les manda un saludo. Amén. Y así también notificarles que la próxima reunión será aquí en el final, día jueves 14 de mayo. Será acá la reunión de ministros para que ya estén sabedores. Bien, es algo precioso poder encontrarnos adorando a Dios. Amén. Yo creo que el creyente tiene esa hambre, esa sed Amén. de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Abandonamos un corito, solo que y pasan, hermano. Sean todos bienvenidos a este lugar. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por prestarnos en la vida. Amén. Por estar reunidos en su casa de oración. Sí, Señor. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Estoy un poco mal de la garganta. Ruego que ahí en sus oraciones pidan por mí mientras dedicamos este servicio, este momento de la palabra. Amén, amén. Pidiendo sus bendiciones. Sí. Amoroso y buen Padre Celestial, gracias le damos Señor en esta tarde. Bendito Dios. Es un privilegio muy grande, Señor, el que usted nos concede, el poder estar acá reunidos en su casa, Sí, Señor. Dios. Gracias. Este lugar que usted nos ha provisto, nos ha dado este punto de avanzada, Señor, que podemos escuchar de su palabra, Padre, y ser alimentados, Señor. Rogamos que sea usted quien supla las necesidades en nuestros Amén. medios. Rogando que sea usted impartiendo esa porción que cada corazón necesita. Señor, usted sabe de las cosas que tenemos necesidad. Aún antes que nosotros pidamos, usted ya sabe. Señor, Amén. Sí, de lo Señor, que es cierto, nosotros necesitamos. Padre, dirígenos en esta hora, Sí, Señor, Señor. en el cuarto de este lugar. Que sea el lugar a usted, Señor, que su Espíritu Santo sea controlando todo este lugar. Y que vayamos a repetir de lo que usted ya nos habló a través de su boca, Señor. Señor, que sea de bendición para aquel corazón alegre que va a escuchar, Señor. Ayúdenos en esta tarde, bendiga la porción de su palabra que vamos a leer, Señor. Y así nos encomendamos en sus manos. Le pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 40. En los primeros versos. Después estaremos leyendo otra escritura ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, los versículos 1 y 2 y el versículo 19. Vamos a leer Isaías, capítulo 40. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Consolaos
consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Leemos en 1 Samuel. ¿Lo tienen, hermanos? Le leemos en el nombre del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Vamos a estar viendo de lo que el profeta nos habló a través de este mensaje, la voz de Dios en estos últimos días, predicado el 20 de enero de 1963 en la Iglesia Apostólica Phoenix, Arizona. Sean bienvenidos los hermanos de la familia Umaña que nos acompañan en esta tarde, esperando se puedan gozar al escuchar de la palabra del Señor. O dice, eso sería un texto suficiente para que pudiéramos hablar aquí por un mes y pudiéramos sacar mucho contexto de este glorioso texto. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las Escrituras, donde dice, no había visión con frecuencia en los días de Samuel. Por lo tanto, en donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Nosotros debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. Y nos damos cuenta que Elí no era un profeta, Elí era un sacerdote, y se estaba envejeciendo, y sus ojos se le estaban oscureciendo, y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Y es parecido al día de hoy. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor no se está haciendo, la palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos traiga de regreso. Y vean, Elí se había acostado, su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían visión manifiesta del Señor. Y eso es una gran necesidad. Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Y hoy nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido,
podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Y hoy es una razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está, es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ve el tiempo que hemos llegado. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. ¿Cuáles son esas voces del día? Está la de Hollywood, la de los falsos profetas, la política, que se ha penetrado bastante en lo religioso. Y dice, y si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura, la voz de Dios era extraña para ellos. Y hoy ha llegado a ser así otra vez, que la voz de Dios dice, hay tantas otras voces. Y entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si las otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz de nuestro enemigo. Si es contrario a la palabra del Señor, es la voz de nuestro enemigo. Para confundirlos, dice, para que no entendamos la voz de Dios cuando Él hablará. Y vemos que fue algo así con Elí y con Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios. Y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí, pues la voz de Dios hablando a Samuel le había dicho de las maldades de Elí, pues él había mimado a sus hijos. Y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas. Eso no era correcto. Y ellos estaban haciendo cosas erradas contrarias a la palabra de Dios. Y Samuel, lo único que Samuel podía hacer era decirlo exactamente. Y él estaba un poco reacio de hacerlo, como que no quería. Por así decirlo exactamente, dice. Porque era ir en contra del mismo lugar al que él había sido enviado para ser criado, Elí y el templo. Pero Elí dijo, habla. ¿A cuánto les gusta la palabra? Que corte. Dice, y él le dijo exactamente lo que iba a suceder. El día de Elí había terminado como sacerdote, dice, porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel el profeta. Tuvo un nacimiento muy fuera de lo común. Fue dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él siendo niño y lo estaba preparando para una obra más adelante. Y el tiempo de Elí se estaba terminando. Hay tantas voces en la tierra hoy que es una cosa absolutamente difícil, porque eso apaga la voz de Dios, la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún así sacuden a las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas, y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos, como es que estas cosas continúan y prosperan. Hay voces que se levantan y hacen estas cosas y hacen que la voz de Dios quede por allá, muy atrás.
la verdadera voz de Dios, dice. Y la voz de Dios, dicen ellos, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Dice. Allá fue por un profeta indicado. Ahora hoy la manera de nosotros saber que es la voz de Dios es por la manifestación de la palabra del profeta. Esto aquí es el profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a ese Dios sobrenatural, real, verdadero, viviente con su palabra sobrenatural, con las manifestaciones sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que es la voz de Dios. Hay una voz en el mundo de la política hoy, dice. Es una gran voz y la gente absolutamente en este gran día de la política, ella está toda mezclada en sus iglesias y todo. Y muchas veces como que hemos visto recientemente, de hecho, dice, la voz de la política es más fuerte que la voz de Dios en las iglesias. O el pueblo americano, dice, no hubiera hecho lo que acaban de hacer, dice. ¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho si la voz de Dios hubiera sido mantenida con vida en la iglesia. Ellos nunca hubieran cometido esos errores, pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios. Al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso eso. La misma cosa que combatimos tan duro para salir, nosotros mismos nos hemos puesto de nuevo en sus garras, dice, porque la Biblia habla que así sería de esa manera. Y el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta. El profeta es, ¿qué es el profeta? Y dice, el profeta es la palabra, porque es Dios hablando a través de ese profeta. Y el sacerdote, dice, aquí lo ponían un tipo, y el sacerdote era la iglesia. Y ha llegado a tal grado de desenfreno que la palabra es extraña para la gente. Ellos no la captan. Entonces uno puede hablar y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El pueblo está entrenado a la voz de una iglesia, a la trompeta de una iglesia. O nosotros tenemos más en nuestra escuela dominical que los otros. Eso no significa nada, dice. Tenemos más en nuestra denominación. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación, vuelvo a decir, que las otras. Somos más grandes, somos la más grande entre las denominaciones. Ven, dice, esa es la clase de voz bajo la cual ha sido entrenada la gente. Salen a la calle a conseguir gente y los traen. Decenas de millares y millares en campañas grandes los traen. ¿Cuál es el interés de ellos? Nosotros tenemos la iglesia más grande. Eso es lo que hace la organización. Y ellos dice aquí el hermano Branham, para ir resumiendo un poquito, han entrado, dice, y hablando del día de la Navidad, de cómo ellos introducieron en el concilio de Nicea, dice, esa celebración al Dios Sol y la combinaron, dice, haciéndole creer a la gente que ese día había nacido nuestro Señor. Pero él aquí lo explica y dice que él no pudo nacer el 25 de diciembre, porque en esa fecha, en ese tiempo, dice, allá hay mucha nieve. Y él era
venía como un cordero. Amén, amén. Y los corderos nacen en abril. Ahora, la voz de la política, y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando también hoy, dice. Esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Deje que alguien salga con algo en Hollywood, uno lo encuentra por todo el país. Creo que lo hemos visto. No es necesario entrar en mucho detalle. Ahora, nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su vestimenta, sus peinados. Ellos imponen esa vestimenta. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros que lo hacen. Ejemplos. No sigan esa clase de ejemplo porque es perecedero. Y aquí pudiéramos entrar en detalle de la vestimenta, las mangas cortas, los escotes. Solo porque ve que alguien o una hermana más lo hace, o porque ve que en otra iglesia utilizan, o alguien va vestido así, usted lo quiere hacer. Aquí dice, no sigan esos ejemplos. Han hecho otra cosa, dice, un hombre, ellos inventaron una cosita, dice, que los niños usan, el hula hoop, dice. No sé si ustedes saben qué es eso. Es un aro que se ponen a bailar los niños. Y dice, ellos han fijado, y se han fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso en los niños. Eso no es correcto, dice. Ahora, nada en contra del hombre, dice. Es un mortal por el cual Cristo murió. Pero solo para mostrarles a ustedes. Ahora, y aquí Hollywood continúa hablando de cómo ellos recrean esas voces de pistoleros y quieren influenciar a los niños, incluso gente mayor. ¿Cómo se ha metido esa voz de Hollywood? Y también dice el día de San Patricio. Tenemos en estos llamados días festivos religiosos y el mundo comercial los ha usado y ganan millones de dólares, dice. El día de las madres, cantidades de flores. Bueno, cada día debería ser un día honorable para la madre. Si ella está lejos en algún lugar, anciana, dice, vaya a verla. Eso significará más que todas las flores que se le puedan enviar o cualquier otra cosa. Pero ellos aprovechan eso. Es una voz. Nosotros armonizamos con eso. Realmente no es correcto. Eso de que va a esperar hasta el 10 de mayo para darle una flor, un abrazo a su madre, no está bien. Y a veces se deja meter eso en los hogares. Bueno, dice, ¿qué importancia? Aquí habla también como Hollywood, esa voz que hace que algunos padres le pongan nombres así de famosos, como Ricky's o Elvis. Bueno, hay más. Dice, y esa es la moda que imponen. Si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbieselo rápidamente, dice. Llámelo número 1 o 2, dice, o algo. No lo haga usted. Eso es horrible. Ustedes dicen, ¿qué importancia tiene el significado del nombre? Tiene importancia, dice. Ahora, porque su nombre caracteriza su vida. Ahora, cuidado con los nombres que le colocamos a nuestros hijos.
Usted dice ahora, hermano Branham, ¿usted está en eso de la numerología? No, dice, no lo estoy, porque él puso que le pusieran de ejemplo 1, 2, pero que no tuvieran esos nombres de famosos. Dice, claro que no. Estoy en así dice el Señor. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué con Jacob? Él vivió según su nombre. Y antes que tuviera 50, vivió como un engañador, como un suplantador, Jacob. Y cuando Dios lo cambió, él cambió su nombre. Dios cambió de Saulo a Pablo, de Simón a Pedro. Seguro que sí tiene algo. Y Riquis y Elvis y tales nombres como esos son el nombre americano moderno que arroja al niño automáticamente a eso. Ahora, será mejor que retroceda y que no me salga demasiado de la rama, dice el hermano. ¿Ven lo que quiero decir? A donde no se quería salir, a donde no lo entendiera. Pero la persona común ni siquiera entiende todas estas cosas. Ellos no lo captan porque tienen una moda. Eso es todo lo que ellos escuchan, esas voces. Y hay una voz de filósofos hablando de comunismo y prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en el comunismo. Lo que América necesita es una voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia del Espíritu Santo tomará el mando. Hay demasiada confusión, dice, demasiadas voces de oposición contra ella. La iglesia, su voz, cada una quiere más miembros, hablando de las denominaciones. Cada una quiere más miembros. Los bautistas lo quieren a todos. Los metodistas lo quieren a todos. Los presbiterianos, tenemos todos estos. Y los católicos, parece que los van a tomar todos. Que todas las hijas volverán al centro de la madre. Y lo harán, dice. Esa exactamente es la voz de Dios de esta Biblia. Ellos gobernarán. Pero el Dios Altísimo finalmente gobernará. Un día los santos controlarán. La Biblia lo dice. Ellos controlarán. Dice. Es terrible la cantidad de voces. También está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Un hombre que es el profeta, un falso. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna, profeta, absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. Hay un hombre que se para y dice ser profeta y niega la palabra de Dios, niega la verdad de Dios. Dice, dice, hay tantas voces. Y está la voz de los mahometanos, que es contrario a la palabra también. Tantos, dice, confunden las cosas. Jesús dijo que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida.
Una mentira es la verdad mal representada. El adulterio es la perversión de un acto que Dios ordenó para nosotros. Toda incredulidad es la perversión de creer. Usted tiene que negar la verdad para aceptar la perversión. Rectifique estas voces, pruébenlas por la palabra y vean si eso es la verdad. A pesar de todas las personificaciones, voces falsas, profetas falsos, dice, todas estas otras cosas que están levantándose, Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, Él es la palabra. Escuchen. Su comisión para nosotros hoy, en medio de todas estas voces de las cuales dije que tomaría horas para presentarlas, todas estas voces, y es de confusión para la gente, es una cosa patética. Y después de todo, a usted no se le brinda una segunda oportunidad. Tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad esta noche. Tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora. Cuando oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, eso muestra que su voz aún estaría allí, en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. ¿Por qué? Dice, su voz permanecerá para siempre. Aquí está, dice, cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Es su palabra. Ahora, vamos a ver unos ejemplos, un poco a prisa. Perdón. Adán dice, oía su voz en la frescura de la tarde. Amén, Señor. Y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y Eva en su brazo. El león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro, no había manera de enfermarse, no había manera de dudar si él despertaría en la mañana. ¿Qué nos garantiza a nosotros despertar el día de mañana? Ellos iban a despertar, dice. Adán oía su voz de la manera como debía oírla. Pero un día él escuchó la voz de su esposa. Más vale que deje eso ahí quieto por un rato, dice. Pero él escuchó la voz errada, a pesar que era su esposa, el vínculo más allegado que él tenía en la tierra. ¿Por qué no hizo como Job, como una mujer fatua asamblada? Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo y no muriendo, dice. Eso cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero él oía la voz, él tenía compañerismo con ella, dice. Hablando de la voz de Dios, con ella. Pero cuando él cambió, ¿cómo sabía él que su esposa estaba errada? Dice. Recuerden, era agradable. Hoy nosotros pensamos que nuestra organización, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndonos, dice. Parece bien,
Parecía bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos. Y los filisteos, dice, estaban en ella, o los sirios. Parecía muy bien, dice. Esos profetas decían: ve allá, eso nos pertenece, tómalo. Pero esa no era la voz de Dios. Creo que lo hemos leído y ya lo hemos escuchado bastante. Y Micaías se volvió y maldijo la voz. ¿Y cómo pudo hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella. Es de verla hoy, tiene que estar en la palabra. Entonces se fijaron ustedes que fue después que Adán escuchó a otra voz en el lugar de la voz de Dios, la de su propia esposa. Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, inyectándoles credos en lugar de la palabra, permitiéndoles vivir como ellos quieren, siempre y cuando ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia. Eso es todo lo que importa. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra a ellos es la iglesia. Pero el verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y entonces Adán se dio cuenta de su condición y nuevamente oyó la voz de Dios llamando. En ese momento él tenía puestas hojas de higuera, pero era una voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? Yo me pregunto hoy si en América o el mundo en su alboroto religioso como está, América está siendo absorbida, no llegará a una religión nacional muy pronto, cinta en blanco. Ahora, ¿quién está delante de mí? Yo sé que estas cintas irán por todo el mundo. Tenemos programas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo. Ahora, si no escuchamos la voz de nuestro Señor que dice: dame, entrégame tu corazón, si usted no reconoce esa voz, un día la reconocerá, la volverá a escuchar, pero ya será demasiado tarde. Rápidamente dice otro ejemplo. Noé escuchó la voz de Dios, fue en preparación para salvar su vida, y él siguió las instrucciones y permaneció. Ahora escuchen, capten esto muy bien, no fallen. Si un hombre escucha la voz de algo y si ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo, y luego eso procede de ese hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Y Noé escuchó la voz y condenó al mundo, y ellos se rieron en su cara, porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. No obstante, llovió y destruyó al mundo. Su voz fue hablada, la simiente había sido puesta allí, en cada edad ha sido de la misma manera. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios, porque él tenía que condenar a Elí. El hombre que había alimentado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Hermanos ministros, dice, me permiten, los ministros muchas veces por sus fundamentos y credos denominacionales, con sus credenciales en el bolsillo,
del mismísimo Taita, la mismísima organización que los ha criado y alimentado y los ha levantado y los ha posicionado en una iglesia y los ha puesto en una congregación, ustedes tienen que doblegarse a lo que ellos enseñan, lo que dice el líder. Ven, dice, qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma organización madre y decirle: estás condenada porque no recibes esta palabra. Qué cosa. Fue muy difícil para Samuel, pero él era un profeta y tenía que hacerlo. Sin importar si lastimaba o no, él tenía que hacerlo de todas maneras. Moisés escuchó la voz de Dios, él estaba lleno de teología y él sabía cada detalle, pero eso falló. Él escuchó la voz de Dios y Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre sigue siendo el mismo. Ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes escuchan la voz hablando en su corazón, entonces ustedes están escuchando. Voy a volver a leer. Y ningún hombre sigue siendo el mismo. Ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes escuchan la voz hablando en su corazón, entonces ustedes están escuchando. Ustedes no ven con sus ojos, ustedes miran con sus ojos, ven con su corazón. Ustedes ven algo y dicen: simplemente no lo veo. Quiere decir que no lo entienden. Ustedes no oyen con sus oídos, ustedes oyen con su corazón. Muchas veces sus orejas oyen la verdadera voz de Dios y resbala de ustedes como el agua en el lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente escuchan, ustedes escuchan con su corazón. Pero Dios llamó a este pastor de ovejas de 80 años a un lado y le habló, y él lo captó, hablando de Moisés. Y yo he prometido esto, dijo: Moisés, quítate los zapatos. En otras palabras, hónralo. Ahora echa tu vara en el suelo. Y una vara seca en el desierto llegó a ser una serpiente. Y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. Echa la vara de tu mano al suelo. Esa es la palabra de Dios. No intente usted hacer lo mismo. Esa no es la palabra de Dios para usted. Esa es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para usted. Echa la vara al suelo. Ella se convirtió en una serpiente y dijo: ahora, ¿tienes miedo de ella? Levántala por la cola. Y se convirtió otra vez. La palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. Cuando Dios hace una promesa de un ministerio en estos últimos días, Él la confirmará exactamente de la manera que Él dijo que lo haría. Entonces usted sabe que tiene la voz correcta. Usted está escuchando la cosa correcta porque es la palabra siendo confirmada. Ahora, siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. Él había escuchado la voz de Dios y la vio vindicada para su día, para las cosas que debían de ser en sus días. Él la vio, hablando de Moisés. Ahora, Pablo
declarándose a sí mismo un fariseo tan lleno de teología, más no poder, pero un día escuchó la voz de Dios. Él vio la columna de fuego y supo que había algo diferente. Eso cambió su vida. No importa cuántos fariseos, cuántos gamalieles y toda otra cosa le implorará a Pablo. Estás errado, tú estás errado. Cuando Pablo escuchó la voz de Dios, él supo que esa era la verdad. Pedro, religioso a más no poder, guardando las tradiciones de los ancianos, no comía nada de carne. No, Señor, dice. Él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto. Él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos directamente de la palabra. Dice. ¿Qué sucedió? Dice. Un día él escuchó la voz de Dios. No llames a eso común e inmundo lo que yo he limpiado. Él fue un hombre cambiado. Él estaba listo para ir a cualquier parte que el Señor lo enviara. Para terminar, dice, tal vez diga esto: había un hombre en una ocasión que era un creyente. Él ya tenía 4 días de muerto. Estaba en el sepulcro, hediendo, podrido, pero él escuchó la voz de Dios decir: Lázaro, sal fuera. Y si ella sacó a un hombre después de estar muerto y podrido, ¿qué debería de hacerle a una iglesia que aún tiene vida? Debería resucitarlos de este desorden, de todas estas voces de las cuales hemos hablado, la cosa religiosa, la política, Hollywood y todas esas profecías falsas y cosas que han salido. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y delitos de nuevo a vida. Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla de nuevo a vida, seguro. Recuerden, luego terminaré, dice. Jesús dijo: el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios, y ustedes van a oírla, no importa en qué condición estén, van a oírla de todas maneras. Y algunos de los que saldrán del sepulcro saldrán a condenación. Ellos escucharán la voz, pero ella los estará condenando. Y si ustedes la oyen hoy, después de tanto tiempo, cuando oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicisteis en los días de la provocación. Y ustedes, pueblo pentecostal, agrupándose en credos y en credos otra vez, en mundanalidad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, antes que tengan que levantarse en la resurrección para ser condenados, porque la voz de Dios les habla a ustedes ahora a través de la palabra, los condenará en aquel día. Si usted tan solo es un creyente tibio, la voz de Dios clama en su corazón esta mañana, podemos decir esta tarde. Usted es un creyente tibio, más vale que se arrepienta. Ustedes, hombres, mujeres, muchachos o muchachas que no están viviendo para Cristo, y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y dice: dejen de hacer eso. Más les vale que así sea, porque un día ustedes la van a oír de nuevo y ella los condenará. Ustedes no pueden negarla. Ella les está hablando ahora mismo. Recuerden, está grabado. Y lo tenemos aquí nosotros. Y allá en aquel día, cuando se nos presente toda la que hicimos, dice nuestra hermana, como en una película: ¿cómo vamos a negar? No, ese no era yo. No escuché eso. Y a quienes hacen el bien y escuchan su voz, se levantarán a justicia, a la gloria
al cielo. Así que ustedes van a oír la voz de Dios en alguna ocasión. Quizás ella les está hablando suavemente en sus corazones esta mañana, que deberían de apartarse del camino por el que ustedes van, que regresen a Dios. Ahora recuerden, grabarán esa voz que les están hablando en sus corazones, en el cielo. Y algún día cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro, todos, entre paréntesis, buenos y malos, se levantarán. Y entonces esta misma voz les susurrará a ustedes. Les susurrará a ustedes. Y dice aquí, en Phoenix, Arizona, un cierto domingo en la mañana, cuando el ministro los retuvo por tanto tiempo hablando sobre la voz, yo te hablé a ti, dice. Les dije a ustedes, mujeres, que se dejaran crecer el cabello, que dejaran de vestirse inmoralmente. Les dije a ustedes, hombres, que dejaran de mentir, fumar. Les dije a ustedes, predicadores, que regresen a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Aún yo tuviera que venir como Nicodemo, aún me esforzaría por llegar allí. Yo acudiría a él y saldría a alguna parte aquí del desierto y diría, Señor Dios, heme aquí, cámbiame ahora, moldéame a tu imagen, regresen a la palabra. Donde sea que ustedes vean que están dejando la palabra, regresen a eso, porque una cadena solo es tan fuerte como el eslabón más débil. Y en cualquier parte de sus vidas en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición, ahí es donde su cadena se romperá. No importa cuán firmes ustedes estén en la otra cosa, aférrense a la mano inmutable de Dios. Ahora, para terminar aquí en la oración, él dice así en el párrafo 114: y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones inclinados, si ustedes saben que en algún momento en su vida que hayan desobedecido, saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñada bíblica, con la que no hayan cooperado debido a algo, una voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente, algún lugar que ustedes ministros han encontrado en la Biblia, que de hecho es la verdad, pero ustedes saben que su organización no lo sacaría, si lo enseña, lo sacaría si lo enseñan, y ustedes saben que es absolutamente la verdad para ustedes. Personas que escogen la cosa incorrecta y viven la vida incorrecta. Ustedes, padres y madres, que no se están esforzando en corregir a sus hijos, no los están criando. Tal vez ustedes se esfuercen hasta donde más pueden y ellos de todas maneras continuarán mundanamente, pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos. Y si ustedes no lo están haciendo, la voz de Dios les está hablando a ustedes: no hagan eso. Con nuestros rostros inclinados y todo ojo cerrado, dice, que el Dios del cielo mire en cada corazón de esa persona que tiene hambre y encuentre el lugar en donde ellas están erradas. Y con la mano levantada Dios diga: Señor, mi verdadero deseo es que tu voz saque toda incredulidad y todas las cosas que no son como tú. Hazme lo que tú quieres que yo sea. Levantaría las manos. El Señor les bendiga, Dios les bendiga, dice. Entonces la Biblia dice, Jesús dijo: a pesar de todas estas otras voces, si alguno oyere mi voz, sígalo a él. Usted va a tener lo que desea. Señor, está acabando el tiempo, pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados.
Y oro, Padre Celestial, por cada uno de ellos que levantaron las manos en confesión genuina, que han leído la palabra de Dios y han visto que han estado errados. No vi ni a la mitad de ellos. No es tanto que yo vea, es que tú veas, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que se levantó. Permíteles que desde esta misma hora se propongan en su corazón: desde este día en adelante yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré, no importa cuál sea el precio. Y que lleven en sus mentes, a medida que avanza, la alabanza del poeta: ¿debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ellos? No hay una cruz para cada uno, hay una cruz para mí. Y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me libere. Entonces, cuando la voz de Dios hable, yo saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Te lo encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ustedes haciendo su confesión y su voto, me conmueve este niño aquí, torcido de su cabeza para todos lados, y hay una voz para la iglesia: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Esa es una voz en la iglesia. Yo soy, ahora tengan esa voz en su corazón: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Recuerden, cuando la palabra hablada tiene que suceder. Jesús dijo: si usted le dice a esa montaña quítate, y no lo duda en el corazón, sino que cree lo que usted ha dicho, sucederá, tendrá lo que usted pide. Dios les bendiga. Pueden ponerse de pie. La voz de Dios es su palabra. Amén. Y tenemos un profeta que es la boca de Dios. Amén. Sigamos escuchando esa voz. Oremos al Señor. Padre, buen Padre, Gracias, muchas Señor. gracias, Señor, Gracias, por gracias. este tiempo, Señor, que usted nos ha permitido el poder estar, tal vez, Señor, diciendo entrecortadas estas palabras, Señor, pero son palabras que usted habló, Señor, a Amén. través de su profeta, y que han quedado como bendición para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Padre, ayúdenos a que podamos mantenerlo siempre oyendo esa voz, Señor, de su palabra, de su profeta, Señor, que nos ha mandado en este tiempo. Señor, sabemos la condición en la que estamos, sabemos que es el tiempo de la edad de la Odisea, Señor, que, como dice su palabra, es desnuda, miserable, pobre y ciega, Señor. Pero Padre, gracias le damos a usted, Sí, Señor. que nos ha traído esta luz, Señor, de este mensaje. Gracias, gracias. Padre, muchas gracias. Solo ayúdenos a que podamos seguirlo, Señor, manteniendo firmes, Padre, Señor, en la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Ayúdenos a seguir, que no quitemos la vista del blanco, Señor. sí. Padre, que un día que escuchemos esa voz, que nos llame ese nombre, Señor, que nos levantemos para vida eterna, Sí, Señor. Señor. Si escuchamos esta voz en este tiempo, la conoceremos esa Sí, voz Señor. en aquel día, cuando diga que nos levantemos y que nos podamos escuchar esas dulces palabras. Entra en el gozo del Señor, todo va a terminar. Sí, Señor. Oh, pero qué duro será oír la otra parte, Señor. Ayúdenos a que podamos Sí, bendito atender sea. con más diligencia, Señor, estas palabras que hemos escuchado, Señor. Ayúdenos que sea de bendición para cada corazón. Sí, Señor. Nos encomendamos en sus manos. Despídenos en paz de este lugar. Sí. Que su santo ángel acampe alrededor nuestro y
sea el próximo servicio, Señor, que siempre podamos venir anhelando escuchar. Amén, amén. Sí, Señor. Nos encomendamos en sus manos. Bendición pedimos por este pueblo. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Señor le bendiga, hermano. Puede pasar en su mano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenemos un último canto para estar despedidos. El número 325, la fe de Noé. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios nos aumente la fe. Alpha.